¿Qué lesiones se relacionan con el confinamiento? El teletrabajo, el deporte domiciliario y la falta de movilidad de los mayores, entre las principales causas de los problemas traumatológicos. La pandemia ha provocado que disminuya la movilidad física de la población en general, lo que repercute en el sistema locomotor de las personas, que agrupa los huesos, los músculos, los nervios y las articulaciones. A consecuencia de ello, se están observando una serie de problemas traumatológicos que afectan sobre todo a estos tres grupos de personas. Teletrabajadores, que a raíz del confinamiento trabajan desde sus viviendas. Personas de avanzada edad, que reducen su actividad física por el temor a salir a la calle debido a la pandemia. Deportistas domiciliarios, que continúan realizando sus entrenamientos de alta intensidad en casa. Mientras esta situación se prolonga, ¿qué debemos hacer? Hemos contactado con el Dr. José Tabuenca Dumortier, jefe del Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Hospital Universitario Quirón Salud Madrid Este. Enlace se abrirá en una ventana nueva, quien nos habla de los grupos más perjudicados por el confinamiento, las medidas preventivas y cuáles son las lesiones detectadas en la consulta. 1. Teletrabajo y pandemia, ¿cómo afecta? Los teletrabajadores son uno de los grupos en los que, actualmente, estamos detectando problemas traumatológicos. Su rutina laboral cambió de manera drástica, pasando de acudir a la oficina todos los días a quedarse en casa para realizar allí su jornada laboral. En algunos casos, esto significó realizar su trabajo en un espacio sin las medidas ergonómicas necesarias. Por ejemplo, el ordenador está colocado a una altura incorrecta o la silla no es apta, entre otros. A esto hay que añadir que este grupo ha perdido parte de su movilidad física diaria, ya que han eliminado de su rutina el desplazamiento al lugar de trabajo, y por tanto ya no caminan y tampoco suben escaleras. En definitiva, esta falta de movilidad influye negativamente en el sistema locomotor. Riesgo de lesiones por las malas posturas. Debido a las posturas inadecuadas que se mantienen delante de la pantalla de manera prolongada y con déficit de sueño, estamos encontrando en la consulta de traumatología los siguientes problemas. Lesiones en el hombro. Lesiones en el codo. Lesiones en los tendones de la mano. Lesiones en la cadera, como, por ejemplo, trocanteritis o contracturas en el glúteo medio. Pautas para evitar lesiones en el teletrabajo. Como medidas de prevención, recomendamos vestirse. Salir a caminar antes de empezar la jornada, imitando ese desplazamiento que se hacía anteriormente. Tratar de adecuar el entorno de trabajo en casa a las medidas ergonómicas de la oficina. Caminar durante las conversaciones telefónicas. Evitar permanecer demasiado tiempo sentado en la silla. 2. Los mayores y el confinamiento. Pertenecen a otro de los grupos cuyo aparato locomotor se ha visto afectado por el confinamiento. Antes de la pandemia, las personas de edad avanzada llevaban a cabo una actividad física moderada. Sin embargo, ahora no lo hacen y permanecen más tiempo en casa por el miedo a salir a la calle, y, aunque caminan en el interior de sus viviendas, no es suficiente. Esto provoca una dinámica de empeoramiento muscular. Las consecuencias de todo ello son el aumento de la atrofia, la disminución de su capacidad para movilizar los grupos musculares y un incremento de las caídas. Cuando los mayores acuden a la consulta nos comunican que sienten dolores permanentes y dificultades para caminar. En gran parte de estos casos es complicado calcular el grado de atrofia, ya que no contamos con los datos previos de movilidad. Igualmente, hemos detectado problemas de nutrición en este grupo de población. Cabe añadir que las recuperaciones después de la operación de prótesis en la cadera o en la rodilla son menos rápidas ahora que antes de la pandemia. 3. Deportistas en casa y el riesgo de lesionarse. Los deportistas domiciliarios también figuran entre los grupos que están acudiendo con frecuencia a la consulta de traumatología. Se trata de personas que, antes de la pandemia realizaban el ejercicio fuera de casa y, a causa del confinamiento, se vieron obligadas a cambiar esta rutina al interior de sus viviendas. En general, son deportistas que todavía no han vuelto a los gimnasios, así que continúan practicando en casa sus entrenamientos de CrossFit o Tabata. Para ello, se dejan guiar por videotutoriales que no están adaptados a su estado físico individual, usan material inadecuado, como las botellas de leche en lugar de las mancuernas, o realizan las tablas en un lugar con poco espacio. Asimismo, es habitual que hagan una actividad con mucha más intensidad que antes y, al mismo tiempo, prescinden del proceso de calentar, fortalecer, entrenar intenso y estirar.
En este grupo las lesiones se localizan sobre todo en los músculos grandes, por ejemplo, isquiotibiales o cuádriceps, que se sitúan en los miembros inferiores, así como en el hombro. Atención con las fracturas de estrés. Después del confinamiento domiciliario del año pasado, muchas personas trataron de retomar la actividad física en muy poco tiempo, sin tener en cuenta que habían permanecido varias semanas paradas. Esta carga excesiva en las extremidades inferiores originó fracturas de estrés en el pie y en el tobillo, además de otros problemas en el hombro y el menisco.